Muy buenos días. Esta es la clase número 23 para la asignatura de Anatomía de International Biological College. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la última parte de los músculos de los miembros inferiores. Veremos los músculos posteriores de la pierna y también los músculos de los pies. Bueno, vamos a ver los músculos posteriores de la pierna. Entre estos tenemos el músculo tibial posterior, el músculo flexor largo de los dedos, el músculo soleo, los músculos gemelos o gastronemios, también el músculo plantar delgado y el músculo popliteo. Primero vamos a empezar con el músculo tibial posterior. Este es un músculo largo que se localiza junto al popliteo y los lumbricales en el plano profundo de la región conocida como pantorrilla. Justamente aquí estamos en una región posterior. Pero pues este músculo en particular se va a dirigir hacia los huesos del pie para producir lo que es el movimiento necesario para la marcha. El músculo justamente se va a originar en la parte superior de la tibia y el peroné, entre estos dos huesos. Luego se va a dirigir en dirección vertical y se forma su vientre muscular. Después este recorre la mayor parte de la pierna, se adelgaza y el tendón se va a insertar en el área interna del pie, en los huesos cuboides, las tres cuñas y también los metatarsianos, justamente en el segundo, el tercero y el cuarto metatarsiano. Este es un músculo que, al igual que otros en esta zona, se va a encargar de realizar la flexión plantar, es decir, de llevar los dedos en dirección opuesta a la cara dorsal del pie. Además, debido a que su tendón se inserta en la región del tarso y metatarso, también tiene funciones relacionadas con el movimiento de aducción y de inversión que es realizado junto al tibial anterior. Ahora vamos con el músculo flexor largo de los dedos. Este se va a originar en la porción media de la cara posterior de la tibia, inferiormente a la línea del soleo y en la fascia que recubre la tibia posterior. Ya en la planta del pie, este tendón se va a dividir en 4 cintas tendinosas que se van a insertar en lo que viene siendo la base de las falanges distales, en los 4 dedos laterales. Su función es flexionar los 4 dedos, sobre todo las falanges distales, y pues este músculo es también flexor plantar del pie a nivel del tobillo. Contribuye a la inversión y ayuda a soportar el arco longitudinal del pie. Ahora seguimos con el músculo soleo. Este es un músculo largo que compone al tríceps sural y que, según la anatomía, se origina a nivel de la rodilla y se va a dirigir hacia el talón del pie para insertarse luego en un tendón junto a los gemelos, que también son parte del músculo principal, por lo que en conjunto van a realizar un movimiento en la zona donde se inserta. El soleno se origina en la parte inferior del hueso del fémur. El soleno en sí tiene su origen un poco más abajo de la zona de la cabeza del peroné y en la zona interna de la tibia. Luego sus fibras se dirigen verticalmente hacia el tendón de Aquiles para poder insertarse en el calcáneo, que es el hueso más prominente del tarso. La función de este músculo básicamente consiste en movilizar el pie en un plano sagital mediante la realización de los movimientos de plantiflexión, que consiste en alejar la punta de los dedos del dorso de la pierna. Además, constituye una de las fases que realizamos durante la marcha y también cuando realizamos actividades que incluyen que nos coloquemos en puntillas. Ahora veamos los músculos que están más arriba, lo que viene siendo los músculos gemelos, también llamados gastronemios. Este es un músculo amplio y largo que está compuesto de dos cabezas, las cuales se extienden desde el hueso popliteo
hasta lo que viene siendo el calcáneo en esta área y se ubican en la parte posterior del pie, por lo que tienen funciones relacionadas con la movilidad del tobillo. Sus fibras musculares se encuentran separados en su origen, cada uno a los lados del hueso popliteo. Específicamente se originan en la zona del cóndilo del fémur, es decir, uno en el cóndilo externo y otro pues en el cóndilo interno. Luego se van a dirigir de manera inferior y se unen sus fibras en la parte media de la pantorrilla para formar el tejido grueso llamado tendón de Aquiles, que es el que tenemos acá, que pues se inserta después eventualmente en el hueso calcáneo. Este músculo interviene en los movimientos de flexión plantar que se realizan cuando nos colocamos de puntillas con el pie. Ahora el músculo plantar delgado. Este músculo se origina en la parte posterosuperior del cóndilo femoral, justamente en este extremo, y se va a insertar en la cara profunda del tendón de Aquiles, en la cara posterior del calcáneo. Su función en la planta del pie es tensar la aponeurosis plantares, otorgando rigidez para soportar la carga. A nivel de la rodilla va a evitar el pellizcamiento de la cápsula articular de la rodilla y pues es un flexor dorsal con el pie móvil y sin carga y pues es un músculo supinador. Y por último tenemos al músculo popliteo, este que tenemos en esta área. Este es un tejido pequeño que se ubica por detrás de la rodilla y que recorre un espacio limitado en la zona denominada poplitea. Este tejido muscular tiene menor tamaño en comparación con otros, pero tiene acción sobre los movimientos de la articulación femorotibial. Este músculo justamente se va a originar en una zona pequeña del cóndilo externo del fémur, que después se va a dirigir de forma inferior pasando por el lateral de la articulación. Luego cruza el hueso llamado tibia y se va a insertar en lo que viene siendo la área posterior del mismo. En cuanto a su función, este es un músculo que sirve para ejercer el movimiento de flexión de la rodilla, pero además está diseñado para realizar la rotación interna de la misma articulación cuando ésta se encuentra flexionada. Ahora vamos a ver los músculos del pie. Entre estos tenemos el músculo lumbricalis, el músculo cuadrado plantar, el músculo aductor y flexor del dedo pequeño, también el músculo aductor y abductor del dedo grueso, el músculo flexor corto y extensor corto del halus, o sea el dedo gordo, también el músculo pedio o extensor corto de los dedos, el músculo flexor corto de los dedos y también los músculos interóseos dorsales e interóseos plantares. Vamos a empezar con el músculo lumbricalis. Este es un músculo que se presenta tanto en la mano como también en el pie. En el pie son 4 músculos que se sitúan en el espacio delimitado por los tendones del músculo flexor largo del dedo gordo del pie y los tendones del extensor de los dedos. Comienza en los tendones del flexor largo de los dedos, que se encuentra a medio camino entre el talón y los dedos del pie, justo en la parte más alta del arco. Los lumbricales terminan en tendones en el interior de cada uno de los dedos menores, todos exceptuando el primer dedo o el dedo pulgar. Aquí podemos ver 1, 2, 3 y los 4 músculos. Estos pues se originan en lo que viene siendo el tendón flexor largo de los dedos. Su función básicamente es flexionar la primera falange y extender el resto. También estabilizan la frente del pie mientras estamos de pie y la parte posterior del pie en el momento en que estamos a punto de girar la pierna de atrás hacia adelante y también al caminar o correr. Ahora seguimos con el músculo cuadrado plantar. Este músculo es el más profundo que se encuentra en la cara plantar. Su origen es la superficie media del calcáneo y la apófisis lateral
de la tuberosidad calcánea, justamente en estas áreas que tenemos acá. Y pues se van a insertar en lo que viene siendo la cara lateral del tendón flexor largo de los dedos, en la zona proximal de la planta del pie. Su función es ayudar a los tendones del flexor largo de los dedos a flexionar los dedos del segundo al quinto dedo, es decir, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedo. Continuamos con el músculo aductor del dedo pequeño. Este es un músculo que se sitúa en la cara externa del músculo flexor corto del quinto dedo. Se origina en lo que es la cara inferior del cuboide y pues se va a insertar en la diáfisis del quinto metatarsiano. En relación a su función es flexor metatarsofalángico y separador del quinto dedo del pie. Ahora veamos el músculo flexor del dedo pequeño. Este es un músculo delgado y profundo que se origina en lo que viene siendo la extremidad proximal del quinto metatarsiano. Se inserta después en lo que viene siendo la cara plantar interna de la primera falange del quinto dedo. En cuanto a su función, también es flexor metatarsofalángico y separador del quinto dedo. Continuamos con dos músculos, los cuales son el aductor y el abductor del dedo grueso. Primeramente, el músculo aductor que tenemos acá se origina en la apófisis media de la tuberosidad del calcáneo, en el retináculo flexor y la aponeurosis plantar, justamente en esta área que tenemos acá, la parte correspondiente al calcáneo. Y pues se va a insertar en lo que viene siendo la cara media de la base de la falange proximal del dedo gordo del pie. Su función es aducir el dedo gordo a nivel de la articulación metatarsofalángica y también puede flexionar el dedo gordo. En cuanto al músculo aductor del dedo grueso, está compuesto por dos fascículos en forma de V. Aquí lo podemos observar, justamente uno oblicuo y uno transversal. Se origina en el fascículo oblicuo en la cara plantar de la base de los metatarsianos del segundo, tercero y cuarto. Y también se origina en lo que viene siendo el fascículo transversal en la zona metatarsofalángica del tercero, el cuarto y el quinto dedo. Se insertan en ambos fascículos que van a converger en la cara interna de la base de la primera falange o del dedo gordo del pie. En cuanto a su función, es flexor metatarsofalángico y aductor del primer dedo y estabilizador del arco plantar transverso. Ahora veamos otros dos músculos. Estos son el músculo flexor corto del halus y el músculo flexor largo del halus. El músculo flexor corto del halus o dedo gordo se origina en lo que viene siendo la cara plantar del hueso cuboide y uniforme lateral. El vientre de este músculo se divide en dos porciones, como podemos ver acá, una porción lateral y una porción medial. La porción medial, esta que tenemos acá, se entrelaza con el músculo aductor del dedo gordo y pues se va a insertar en la cara media de la base de la falange proximal. La porción lateral, por otro lado, se fusiona con las dos cabezas del músculo aductor del dedo gordo y pues se inserta en lo que viene siendo la cara lateral de la base de la falange proximal. El músculo flexor largo del halus o del dedo gordo cruza toda la cara posterior de la pierna. Es bastante grueso y relativamente pues corto. Es la trayectoria que se encuentra en el músculo flexor largo común de los dedos. Se origina en lo que viene siendo los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné, justamente en esta área que tenemos acá. Cruza detrás del malleolo tibial y toda la cara plantar interna, luego pues se inserta en lo que viene siendo la tercera falange del primer dedo. Su función consiste en actuar como extensor del tobillo y también es un aductor, supinador y flexor del dedo gordo, así como también ayuda como estabilizador de los arcos plantares.
Ahora continuamos con el músculo pedio o extensor corto de los dedos. Este es un músculo plano que según la anatomía es el único que ocupa el dorso del pie, por lo que su acción está destinada exclusivamente al movimiento de las falanges. Las fibras del músculo se originan en la cara superior del calcáneo y luego se dirigen hacia la segunda fila del tarso y los huesos del metatarso para insertarse gracias a sus tendones. El primer tendón pasa por encima de lo que viene siendo la articulación metatarso-falángica y se va a insertar en la falange proximal. Los otros tres se van a insertar junto a los tendones del músculo extensor común que mueven el segundo, el tercero y también el cuarto dedo del pie. Es decir, como pueden ver, no tiene inserción en lo que viene siendo el quinto dedo del pie. Tal como su nombre refiere, es el encargado de producir el movimiento de extensión de las falanges proximales, necesario tanto para la marcha y todas aquellas situaciones que involucren el pie. Después, en la planta del pie encontramos el músculo flexor corto de los dedos. Este es un músculo grueso y potente que se encuentra cubierto por una gran fascia que se denomina como fascia plantar, lo que pues le confiere la función de resorte, permitiéndole actuar como tal. Se origina en lo que viene siendo la cara posterior del calcáneo, como podemos ver. Y pues en la parte medial del pie pues se divide en 4 vientres musculares, que son continuados de 4 tendones hasta los últimos dedos del pie. Este músculo se va a insertar en lo que viene siendo la cara plantar de la segunda falange de los últimos 4 dedos. Entre sus funciones encontramos que es un flexor metatarsofalángico, flexor interfalángico proximal y también estabilizador de los arcos plantares. Y por último tenemos los músculos interóseos dorsales y plantares. Los interóseos dorsales son 4. Son uno por cada espacio interóseo. Se originan en lo que viene siendo la cara de los dos metatarsianos y se van a insertar en la base de la primera, segunda y tercera falange. La función de este músculo es la flexión metatarsofalángica, la extensión metatarsofalángica y también la aducción de los dedos. Por otro lado, tenemos el interóseos plantares. Estos se tratan de 3, los cuales se encuentran entre los espacios intermetatarsianos. Se originan en lo que viene siendo la cara metatarsiana que mira al eje del pie y se van a insertar en lo que viene siendo la primera falange del tercero, cuarto y quinto dedo. La función de este músculo abarca lo que viene siendo la flexión metatarsofalángica, la extensión interfalángica y también la aducción de los dedos. Y bueno, hasta aquí con la clase de hoy. Así concluiríamos con los músculos. Por el momento sería todo. Así que pasen buen día y muchas gracias por su atención.